Madre Iglesia, buenos días. Feliz Día del Padre para todos los padres que están en este lugar, padres biológicos, padres adoptivos, espirituales. Queremos reconocer lo importante que son para nuestra comunidad. Denle un aplauso fuerte a los padres que están en esta mañana aquí. Gracias a Dios. Hermana, no tengo pero me puede ayudar usted, ¿verdad? No lo tengo conmigo, gracias. Es importante el día de hoy porque celebramos, no nomás comemos bien los padres, sino que celebramos sus vidas por lo que Dios hace a través de y por medio de los padres. Creo que usted sabe que en esta mañana vamos a hablar de la importancia del padre en la familia y en nuestra comunidad. Quiero que me acompañes, por favor, a ver el Salmo 128 y vamos a escudriñar lo que Dios tiene que decir acerca del tema. Vamos a ver qué tiene Dios que decir acerca del hombre bajo la perspectiva de Dios. Dios tiene una perspectiva de cómo es el hombre y cómo debe dirigirse un hombre en su hogar, en su comunidad, en la sociedad para el bienestar de la comunidad. El hombre bajo la perspectiva de Dios. Y quiero leer el Salmo 128 para entrar. ¿Ya nos tiene la Biblia en esta mañana? Nadie trajo Biblia. ¿Tiene la Biblia en esta mañana? Algunos. Perfecto. Vayamos al Salmo 128. Leo de la nueva Biblia de las Américas y leo desde el capítulo Salmo 128, versículo número 1. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Padre, es en esta mañana que acudimos a ti porque necesitamos de la guianza de tu Espíritu Santo, Padre. Acudimos a ti, Padre, porque sabemos que tu palabra es transformadora y sabemos que somos nosotros débiles e incapaces de cambiar por nosotros mismos. Es por eso que pedimos que tu Espíritu Santo, por medio del poder de tu palabra, haga una obra transformadora en cada uno de nuestros corazones. Padre, necesitamos, Señor, tu revelación, pero más que todo ocupamos que tu revelación sea aplicada en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, danos oídos espirituales sensibles a tu voz. No permitas que haya apatía, indiferencia, sino, Padre, permite que tu obra y tu palabra haga la obra en cada uno de nosotros. Señor, es en Cristo Jesús que pedimos las cosas. Y la iglesia dice, una de las amenazas más grandes que confrontamos como una sociedad es el abandono de la familia. De acuerdo con la National Fatherhood Initiative y un censo realizado por el Departamento de Familia de los Estados Unidos, reveló que más de 24 millones de niños viven sin un padre en la casa. Eso significa que 1 de cada 3 niños actualmente no tienen una figura paternal en su casa. Aquellos niños que sí tienen un padre en hogar, biológico en su hogar, han experimentado una gran negligencia de sus padres biológicos al grado que muchos niños dicen no tener una estrecha o cercana relación con sus padres. Los efectos de la ausencia física o emocional de los padres ha sido una catástrofe en nuestra sociedad. Y quiero decirte por qué. El 80% de las personas en las cárceles crecieron sin un padre en su hogar. Mi hermano fue uno de ellos. El 65% de los niños y jóvenes que viven a nivel pobreza no tienen un padre en su hogar. El 90% de los jóvenes que no se gradúan de la high school, jóvenes que viven sin un padre en su hogar. Las consecuencias de la falta de los hombres en los hogares se han sentido todos los días en nuestra sociedad desde la caída del hombre. Pero este no es el diseño de Dios. Dios ha diseñado la belleza de la familia y ha mostrado o ha asignado responsabilidades al padre. Tu padre eres importante.
Dios ha asignado responsabilidades a los padres para ver familias, iglesias y una sociedad saludable. Se necesita hombres temerosos de Dios. Creo que cada uno estamos de acuerdo que cada día miramos la comunidad destrozada. Miramos hogares destruidos. Pero la realidad es que si vamos a la raíz del problema, Dios dice que el problema es el abandono del hombre de su familia. Esta mañana estaremos contestando estas preguntas que estoy en la pantalla. Estaremos mirando qué responsabilidades asigna Dios al hombre. Sí, hombre, tú que estás aquí en esta mañana, celebras el Día del Padre, pero tú tienes que ser recordado que Dios te ha asignado responsabilidades. ¿Y qué resultados obtendré al seguir el modelo de Dios? El Salmo introduce en el Salmo 128, versículo número 1, dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Muchos han dicho que Él se está dirigiendo a toda la humanidad. Aunque sí es cierto, todos tenemos una responsabilidad de temer a Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero sabemos que el salmista no se está dirigiendo a todo el universo, sino que se está dirigiendo al hombre. El versículo número 3 nos da la respuesta: tu mujer será como fecunda vid. El versículo 3 nos da el contexto de quién y a quién se está dirigiendo. Es al hombre, porque le dice: tu mujer será como la vid y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Es claro que el contexto es dirigido al hombre. De hecho, me gustaría darte un poquito de contexto de los salmos. No sé si tú has notado, pero el Salmo 120 y Salmo 134 son cortos, son salmos muy cortos. No a comparación del Salmo 91, ¿verdad? Que es el más largo de toda la Biblia. Pero los Salmos 120 y 134 se titulan Cánticos Graduales, o también conocido como los cantos al ascenso de Jerusalén. Estos eran cantos como los peregrinos, que cantaban los peregrinos mientras subían a Jerusalén para adorar a Dios con su familia. Las familias iban entonando estos salmos de la misma forma que una familia canta mientras va de vacaciones. Usted también se puede relacionar con esta foto. Va de vacaciones y tiene la música, todo lo que da, ¿no? Cantando, lo que se conoce como un road trip. ¿Usted ha hecho eso antes? Todos cantando, todos felices. Es triste mirar esta foto porque esa debe ser la realidad, pero la triste realidad es esta. La realidad es que pues, parece que están desconectados con sus audífonos, nadie canta ya. Eso es como que es más la realidad de hoy, ¿verdad? ¿Qué pasó con esos días donde todos cantaban como familia? Bueno, la triste realidad es que este salmo era como una familia en caravana que iban a Jerusalén a adorar a Dios. De hecho, cuando iban a Jerusalén, iban en diferentes fechas. Iban en el tiempo de recordar la Pascua, iban en el tiempo de recordar la provisión de Dios. Había como 10 fechas anuales donde toda la familia tenía que ir a Jerusalén, al templo, a adorar a Dios. Y mientras estos peregrinos iban a subir a Jerusalén, entonaban estos salmos como si fuera un canto, un himno familiar. Y entre esos himnos se encuentra Salmo 128. El salmista nos pinta un retrato de cómo luce una familia de acuerdo al modelo de Dios y cuáles son sus efectos. La primera asignación sabemos que se está dirigiendo al hombre porque el Salmo 128 dice: bienaventurado todo el que teme al Señor. Yo hice una pregunta al principio: ¿qué responsabilidades ha asignado Dios al hombre? ¿Y qué se necesita en esta comunidad, de esta sociedad, para ver una sociedad transformada? El Salmo nos responde: lo que ocupa nuestra sociedad, como había mencionado, el salmista nos pinta una imagen de qué es el hombre que teme a Dios, pero lo que nuestra sociedad necesita es un hombre que tema a Dios. Dígalo conmigo: un hombre que tema a Dios. ¿No ocupamos mejores salarios anuales? Aunque fuera bueno, ¿verdad? ¿No ocupamos mejores horarios de trabajo, aunque fuera excelente? Lo que ocupamos son hombres que temen al Señor. Bienaventurado, la palabra bienaventuranza se proviene de la palabra hebrea feliz.
Oh, dichoso el hombre que teme al Señor. Entonces lo que el salmista está diciendo, que lo que necesitamos en nuestra comunidad son hombres que teman a Dios. Se ha dicho que el Proverbio 31 define lo ideal de una mujer. ¿Sí? El Proverbios 31, ¿qué dice? La mujer virtuosa, ¿quién la hallará, verdad? Y muchos dicen que el sinónimo de Proverbios 21 es Salmo 28, pero es para el hombre. El hombre que teme al Señor. El texto nos dice, el salmista le está recordando al hombre una tarea divina de Dios, que él debe tomar a Dios con seriedad. La palabra temer a Dios, me gustaría definirla, está en la pantalla, es tomar a Dios con seriedad. Temer a Dios es tomar a Dios con seriedad. Una vida de obediencia y sometimiento a Dios. El temer es lo opuesto a tratar a algo o a alguien como común, como insignificante, irreverentemente, algo no digno de mi atención, de acuerdo al comentario de Enduring Word. No temer a Dios es simplemente tratarlo como si él fuera algo más entre lo común. Y yo considero que el problema de nuestra comunidad es que los hombres no han temido a Dios, que han tomado a Dios como si fuera una cosa más de su agenda, como si fuera simplemente algo que tengo que checar de mi calendario, cuando en realidad el temor de Dios debe afectar cada aspecto de mi vida. El temor de Dios es tomar a Dios con seriedad. Es el temor reverente a Dios, el cual miramos en todo el Antiguo Testamento un Dios de ira. Pero ese Dios nos pinta una imagen de un Dios santo que demanda que su pueblo lo tome en serio. ¿A alguien le gusta que no lo tomen a usted en serio? ¿A usted ha estado hablando con alguien y él dice, hola, ¿cómo estás? Tú lo miras a los ojos y dice, fíjate que tengo que platicarte algo. Ajá, y está en el teléfono. ¿No le molesta a usted eso? Casi le digo, ¿quién te educó? No, perdón. Me molesta grandemente porque yo demando el respeto que yo doy a esa persona. ¿Cuánto más al Creador del universo, quien requiere de toda mi reverencia? Y creo que lo que se ha devaluado es el temor a Dios en nuestra comunidad. Dice, no te preocupes, Dios ama a todo el mundo. Sí lo ama, pero lo va a mandar al infierno si no cree en Cristo. Sí. Ay, es que ¿ha escuchado usted la frase? Dios ama al pecador, pero odia el pecado. ¿Ha escuchado eso? Pero Cristo va a mandar al infierno al pecador y el pecado. No nomás el pecado, sino al pecador. Entonces Dios es Dios que debe ser temido, tomado con seriedad, con responsabilidad, y más que todo a los hombres. Porque el texto nos dice que el hombre que teme a Dios no nomás es un sentimiento, sino que anda en su camino. El versículo número 1, por favor, acompáñame en la Biblia. Salmo 128, versículo 1, bienaventurado todo el que teme al Señor. Ya definimos qué es bienaventuranza, ya definimos qué es temor. Y ahora, ¿qué es lo que refleja un temor a Dios? El texto dice el que anda en sus caminos. Entonces significa que no es un sentimiento, sino que es la forma en que tú vives. Son las cosas que tú haces. El temer a Dios, mis hermanos, el salmista nos dice que explica que el temor de Dios es el reflejo de mi obediencia a Dios. ¿Tú quieres saber si temes a Dios? Mira cómo estás caminando. Jesús lo dijo de otra manera, el que me ama guardará mis mandamientos. Entonces el amor, el temor a Dios se refleja en cómo tú vives, en cómo tú caminas. El temor de Dios no es un sentimiento, es un caminar, es un estilo de vida. Uno puede pensar temer a Dios, pero si mi vida no honra a Dios, solamente tienes buenos deseos, decía un autor. ¿Le ha pasado a usted? Quiero honrar a Dios, amo a Dios, pero mi vida es una incongruencia con lo que digo creer. Entonces, ¿cómo sé si temo a Dios? No es como me sienta, es como yo camino. Es como yo elaboro mi vida. Escucha lo que dice Salomón.
En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, la conclusión de todo, cuando todo se ha dicho, este es el punto central. ¿Cuál? Teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cómo sé que temo a Dios? Porque guardo sus mandamientos. Amén. Ahora mi pregunta en esta mañana, varón de Dios, al examinar tu vida a la luz de las Escrituras, puedes evaluar que tú y yo ocupamos temer a Dios. Que el temer a Dios no es una opción, es una demanda de Dios. No podemos sacrificar el tiempo, ser pasivos. La pasividad nos llevará a la indiferencia y la indiferencia a la negligencia. El hombre no tiene el lujo de hacer lo que le den en gana. Sí, en el huerto del Edén, Dios llamó al hombre porque Dios le asignó una enorme responsabilidad. Quiero que lo veas. Génesis capítulo 1, versículo 16. Y el Señor ordenó al hombre. Dígalo conmigo, varón, en esta mañana. Y el Señor ordenó al hombre. Como que no soy yo muy masculino este cuarto. Quiero que se escuche más con la voz de hombre. Y el Señor ordenó al hombre. Soy yo más masculino, ¿verdad? ¿Y qué le ordenó el Señor? De todo árbol del huerto comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Dios dijo al hombre, tú tienes la tarea de cuidar mi palabra. Pero en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 8, dice, y al oír al Señor, Dios que se paseaba en el huerto fresco del día, entonces el hombre, dígalo conmigo, el hombre, Dios llamó al hombre. Escucha lo que dice el texto. Y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Pero Dios le llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Varón, ¿dónde estás? Le dijo el Señor. No fue con Eva, aunque Eva fue causa del pecado, pero Dios fue detrás de Adán. Porque el hombre debe temer al Señor. Porque es al hombre que se le ha asignado una tarea divina que no podemos dejar pasar. Amado mío, quiero que entiendas que tú no puedes darte el lujo y el privilegio de vivir como tú quieras. Tú tienes una asignación divina de temer a Dios. Y de tu dependencia y tu temor a Dios está sujeta el bienestar de tu familia, de nuestra sociedad y del mundo. Depende de cómo tú temas al Señor. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que anda en sus caminos. Pero el texto nos dice cuáles son los resultados si un hombre teme al Señor. ¿Quieres saberlo, varón? Nomás dos. ¿Quieres saber cuáles son los resultados? Escucha. Ve conmigo el texto. Versículo número 2. Esto me gusta y le gustan los varones. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás si te irá bien. Mujer, a mí me gusta trabajar. ¿Sí? ¿El hombre le gusta trabajar? Amén. El texto nos habla que para poder disfrutar de esta enorme y bella responsabilidad de comer de lo que Dios te ha dado, tú primero necesitas ser un modelo para tu familia. Tú debes de modelar y enseñar el temor de Dios. Fíjate que Dios primero va al hombre, después a la esposa, después a los hijos, después a la iglesia y al final a la comunidad. Primero el hombre. ¿Qué le dijo al hombre? En Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios revela la ley al pueblo de Israel, le dijo, recuerda Israel los mandamientos y los decretos que yo te he dado. ¿Para qué? Para que les enseñes a tus hijos. Entonces el hombre que teme a Dios, primero él tiene que tener una relación con Dios, porque él teme a Dios, y después tiene la asignación de enseñarle el temor a Dios a sus hijos. El versículo 6 y 8 de Deuteronomio capítulo 6 dice, estas palabras yo te mando hoy que estarán sobre tu corazón, primero varón, sobre tu corazón, y también las enseñarás diligentemente a tus hijos. El hombre de Dios necesita temor a Dios. Y número 2, el hombre necesita modelar y enseñar el temor de Dios. Sí, varón, tú tienes que amar y temer a Dios, pero no para ahí. Tú tienes ahora la obligación de modelarle y enseñarles a tus hijos el temor de Dios. La responsabilidad de inculcar el temor de Dios es una asignación divina para el hombre.
Amén. El ignorar esta tarea es simplemente dejar el terreno libre para que el enemigo capture a tus hijos. Si el padre no enseña a sus hijos, escucha lo que dijo un autor y escúchalo bien. Si el padre no enseña a sus hijos, que después no se sorprenda cuando alguien más lo haga y no le gusten los resultados. Amén. Críalos en el temor de Dios. Pablo escribe a la iglesia en Éfeso en el capítulo 6, el versículo número 2. Críalos en el temor del Señor. Padres, no lleven a sus hijos o lo provoquen a la ira, pero él dice, disciplínalos, instrúyelos en el temor de Dios. Fíjate que el texto en Efesios capítulo 6, muchos dicen que habla del padre y el madre, pero están equivocados. Cuando tú lees el texto en su original, él se está dirigiendo al sexo masculino. El hombre tiene primero la responsabilidad de guiar a sus hijos y su esposa será una ayuda, una complementaria para guiar a su hogar en el temor de Dios. Dios asigna la responsabilidad de modelar y enseñar el temor de Dios. ¿Qué hará Dios cuando hacemos eso? ¿Qué hará el Señor cuando yo le temo? Versículo 2, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás. Me gustaría dar un poquito de énfasis de lo que se está refiriendo el versículo número 2, porque es fácil concluir que lo que está diciendo es que si yo temo a Dios, Él me va a llenar de riquezas. Voy a comer del trabajo de mis manos. Permíteme darte un poquito de contexto. En el versículo número 2, Él habla del trabajo de las manos de aquel que obra, aquel que trabaja. Pero en el contexto judío, Deuteronomio capítulo 28, nos enseña que el pueblo de Israel no siempre podía disfrutar del trabajo de sus manos. Cuando el pueblo de Israel era desobediente y pecaba contra Dios, Dios permitía que los otros pueblos vinieran y los robaran sus bienes y sus cosechas y su trabajo. Imagínate, varón, toda la temporada trabajando para la cosecha. Llega el momento de la cosecha, pero fuiste desobediente, no temiste a Dios. Y Dios dijo, ahora voy a mostrarte mi mano disciplinadora. Voy a permitir que los extranjeros vengan a tu tierra y se roben tus bienes. Wow. Es como cuando vas a trabajar una quincena entera, te partiste el lomo, llegas a la oficina, quiero mi cheque. Como que ya se lo di a otro. ¿Cómo te sentirías, varón? Estafado, ¿no? Robado. Amén. ¿O a alguien le gusta trabajar gratis? Si no, por favor, dígame, porque yo ocupo uno de esos. Nadie. Pero el texto nos habla de que el hombre temía, cuando el pueblo de Israel temía a Dios, Dios se encargaba que ellos pudiesen disfrutar de la cosecha de su trabajo. Témeme, Israel, y yo me aseguro que tus enemigos no poseen tu tierra. Oh, pero los hombres han olvidado temer a Dios. Pero sí quieren el trabajo de sus manos. Sí quieren la recompensa del trabajo. El texto está hablando de cuando yo miro el bienestar, cuando yo primero temo a Dios. El texto nos dice más el resultado de esto. ¿Qué resultados obtendré al seguir el modelo de Dios? Bueno, lo que voy a obtener es que Dios va a cuidar del aspecto laboral. Dios va a asegurarse que si yo lo temo, Él cuidará de que en mi casa no falte lo más esencial para la sobrevivencia. Él se encargará de cuidar a aquellos que a Él le temen. ¿No es acaso lo mismo que le dijo el Señor en Mateo 6 a sus discípulos? ¿Recuerda esa parábola? Tenían temor, estaban ansiosos y preocupados porque cómo iban a vestir, comer y calzar. Pero el Señor les recuerda una y otra vez que de esas cosas no ocupaban preocuparse, sino que su preocupación primordial era buscar el reino de Dios y su justicia, y el Padre se encargaría de suplir todas las demás cosas. Amén. Esa es la promesa. Y tú puedes decir, hermano, ¿cómo puedes relacionar Salmo 28 con la realidad del Nuevo Testamento? Porque es el mismo principio. El principio es teme a Dios y Dios se encarga de suplir tus necesidades conforme las riquezas en Cristo Jesús. Amado, Dios no le prometió al pueblo de Israel darles las mejores tierras ni los mejores cultivos. Solamente le pidió confiar en Dios, temerle y confiar que Él supliría sus necesidades.
Hoy en día el hombre quiere más de lo que necesita. Tú ocupas a Cristo y ver su mano de provisión en tu hogar. Hoy en día Estados Unidos está 1.1 trillones de dólares en deuda. Porque gastan dinero que no tienen para impresionar a gente que no quieren. Amén. 1.1 trillón de dólares porque nuestros padres y nuestros abuelos, tal vez no los nuestros, los gringos más, ¿verdad? Han subido la deuda. Y nuestras generaciones van a pagar la costo y cada año pagamos más de 25 billones de dólares solamente en interés. Porque queremos vivir como nos venga en gana. Disfrutar hoy y mañana quién sabe cómo pago. Pero Dios te dice, confía en mí. Y te voy a dar la satisfacción de ver tu provisión en tu hogar. Te voy a dar la satisfacción de que voy a cuidar de tu estado, no nomás de tu providencia, sino de tu estado emocional. Escucha lo que dice el texto, Salmo 28, 128, versículo número 1. Versículo número 2. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás. Otras traducciones lo hizo, feliz serás. ¿Qué significa? Que cuando tú vayas al campo a trabajar y trabajes toda una temporada y coseches todo aquello que has plantado todo el año, lo poco, lo mucho que vas a recibir, serás feliz con eso. Wow. Dios no le promete cantidades grandes, eso sí. Dijo yo te voy a asegurar que vas a estar bien. Vas a estar feliz. Yo no sé si usted sabe, pero el apóstol Pablo dijo lo mismo. Dijo, yo he aprendido a vivir en cualquier etapa de mi vida, en pobreza, en riqueza, en necesidad y escasez, porque Cristo ha sido suficiente para mí. Amado, cuando tú honras a Dios, cuando tú temes a Dios, tú tendrás satisfacción. Cuidará a Dios de tu aspecto emocional. Tendrás felicidad en lo poco, en lo mucho. No ocuparás impresionar a nadie porque tú temes al Señor. No ocuparás endeudarte con cosas innecesarias porque tú temes al Señor. Porque en lo poco o lo mucho Él te va a dar lo que tú necesitas, que es la felicidad de tu alma. Y eso que no te lo puede dar ninguna cosa material. Eso aquello que ninguna relación te puede otorgar. La felicidad normalmente el Señor hace al hombre feliz. ¿Escuchado ese canto? Solamente Dios hace al hombre feliz. Qué bonito canto, ¿verdad? ¿Por qué no lo traemos otra vez, Pastor Domingo? La vida es vana, todo se acaba. Qué bonita, ¿verdad? Solo Dios hace al hombre feliz. Dios cuidará de tu aspecto emocional. Cuando vayas a trabajar, irás con una sonrisa, porque sabes que no dependes del cheque, ni del jefe, ni de la compañía, sino de Dios. Tendrás una sonrisa cuando mires la cosecha de tu trabajo, porque eres bienaventurado, porque temes al Señor. Escucha lo que dice el Proverbios capítulo 22, 10, versículo número 22. Me está dando lata esto un poquito hoy. ¿Ya? ¿No? Come on. ¿Me ayuda, hermana? Ahí está. ¿No? Adelante, hermana. Dios me permitirá disfrutar de mi labor y de mi esfuerzo. La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. ¿Usted ha visto a gente rica pero pobre espiritualmente? Vacíos, insatisfechos con la vida, quejándose de todo el mundo. Hasta del perro se quejan, ¿sí? Porque cuando Dios bendice no añade tristeza con ello. Porque cuando una bendición es de Dios, Él te va a dar la satisfacción de poder disfrutar aquello que Él te dio. Varón, no busques nada afuera, búscalo en Dios, porque Él es la plenitud para tu vida. Y yo soy feliz porque a veces de la noche mi esposa y yo estamos a punto de pasar a dormir y tengo una sonrisa en mi boca. Porque yo no ocupo nada más. Todo aquello que Dios me ha dado, yo soy feliz con ello. Y yo doy gloria a Dios por ello. Porque tengo una esposa, porque tengo una familia en Cristo. Porque tengo un Salvador que ha redimido mi alma. Y yo no necesito nada más. Varón, Dios te dará mira la dicha de ese hombre que coger esas frutas. No tiene mucho, no es un balde o ¿cómo se llama? Un bote lleno de billetes, sino de fruta. Porque el Señor es suficiente para nosotros. Pero no más cuidará de tu aspecto laboral, cuidará de tu aspecto emocional, sino que Dios te promete cuidar de tu futuro. Versículo número 2, cuando comieras el trabajo de tus manos, dichoso serás hoy, pero no termina ahí, y te irá bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida?
No sigan las estrategias del mundo, sigan la estrategia de Dios. ¿Cómo vas a ser exitoso? Todos los días en mi teléfono, en YouTube, me mandan promociones. Hey, ven a este proyecto, a este seminario y te vamos a enseñar a ser rico en 24 meses. ¿Usted lo ha visto eso? Compra esta suscripción de $100 y te vamos a enseñar a voltear casas y en un mes eres millonario, casi te lo prometen, ¿no? Pero Dios dice, no hagas eso, témeme a mí. Y yo me encargaré de tu futuro. Y te irá bien. La promesa de aquel que teme a Dios es que tu futuro está en manos de tu Creador. Y yo no puedo encontrar mejor lugar donde mi futuro puede estar sino en las manos de mi Dios. Amén. Porque aunque las pruebas vengan, hallaré gozo en las pruebas porque yo sé que Dios las está usando para mi bien. Esa es la promesa del hombre que teme a Dios. Varón, tú eres indispensable. Dios cuidará de tu aspecto laboral. Dios cuidará de tus emociones y Dios cuidará de tu futuro cuando tú temes a Dios. Pero no, ahí no acaba la historia. Porque el texto nos dice cuáles serán los resultados de un hombre que teme a Dios. Versículo número 2, tu mujer será como una fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme otra vez al Señor. ¿Cuál es el resultado de cuando yo temo a Dios? Que tu familia será fructífera. Amén. Tu familia será fructífera. ¿Dónde empieza tu mujer? Oh, varón, no descuide lo más importante que Dios te ha dado, que es tu mujer. ¿Sí? Es ella la responsabilidad divina con la cual tú tienes de comprometerte con ella más que cualquier otro ser humano. Si tú amas más tu trabajo o el bienestar de otros y no el de tu esposa, tú estás en graves problemas con tu Creador. Porque Él te dice, ama a tu esposa. Y Él dice, permite que tu esposa sea fecunda, que sea fértil. Quiero leerte lo que dice Charles Spurgeon sobre este tema. Dice, la idea de tener muchos hijos se encuentra en la figura de la vid que lleva fruto. Pero esto va más allá de eso. Las buenas esposas también son fructíferas en la bondad, en el ahorro, en la ayuda y en el afecto. Si no tienen hijos, de ninguna manera son estériles, sino dan el vino de la consolación y de los racimos del consuelo. Mi pregunta es, ¿cómo es una mujer fructífera? Una mujer que tiene un hombre que teme al Señor. Mujer, si tú quieres ser fructífera, si tú quieres ser una vida plena, tú debes de someterte a un hombre que tema al Señor. Porque ahí está la bendición. Una mujer que se somete a un hombre que teme al Señor. Pero hombre, si tú no temes a Dios, no se sorprenda si tu esposa no se somete a ti. Amén. Porque para que la mujer se someta libremente a ti, tú tienes que temer al Señor. Yo no puedo exigirle a mi esposa que se someta a un hombre que no teme al Señor. Yo primero debo temer al Señor y el resultado es la fructividad de tu familia. ¿Qué hace una vid? Quiero darte 3 cosas que hace una vid. Una vid es una planta muy importante. De hecho, eran 2 cultivos importantes en el antiguo Israel. Las uvas y el vino de la vid que lleva fruto y el aceite de las plantas de olivo no eran necesarias, de hecho, para la sobrevivencia, pero hacían la vida mucho mejor. Un matrimonio feliz e hijos florescentes no son esenciales para la sobrevivencia, pero enriquecen enormemente la vida de su vida y de la familia. Amén. Dile a tu esposa, mujer, tú eres una vid fructífera para mí. No escuché muchos varones decirle a sus esposas. Van a regañarlos a la casa. ¿Qué hace una vid? Una vid se arropa. ¿Qué hace una vid? Que para una vid crezca tiene que arroparse sobre algo. No puede crecer a menos que esté arropada a algo. Cuando una vid siente la estabilidad de algo sólido, se arropa a ello. Si está débil, no se puede arropar porque ocupa raíz para que dé el fruto. Entonces, primero se arropa a algo sólido. Después se empieza a extender. ¿No ha visto usted una foto de una casa? La vid está aquí y de repente está en toda la pared. ¿Sí? Después de que se extiende, da mucho fruto. Te empieza a mirar uvas por todos lados. La vid. Y nosotros sabemos lo que la uva hace para el hombre, ¿no? No, es otro tema.
Lo hace el hombre feliz, ¿verdad? La vid se arropa, se extiende y da fruto cuando esté arropada a algo sólido, a un hombre que teme a Dios. Pero dice el texto que no nomás será la mujer fructífera, sino que sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. Quiero que entiendas el concepto de planta. La planta en Israel duraba 40 años para convertirse en un árbol. Cuando Dios decía al hombre, teme a Dios, permite que tus hijos estén alrededor de tu mesa. Tu mesa era el lugar donde se educaban los hijos, a la mesa. Entonces cuando dice, teme a Dios, tu esposa será fructífera y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Se estaba diciendo Dios al hombre, dura 40 años desarrollar un árbol, una planta que se convierta en árbol. Padre, tú tienes que ser consistente con tus hijos. Porque ellos no van a ser plantas saludables a menos de que tú seas consistente en enseñarles el temor de Dios. Padre, tú tienes una enorme oportunidad el día de hoy de hacer hijos que teman a Dios. Si tú permites que tus hijos se vayan de tu casa sin que a ellos teman al Señor, la probabilidad de que ellos vuelvan a pisar una iglesia disminuye un 80%. Si tu hijo se va de la casa y no conoce el Evangelio, 80% de la probabilidad que él vuelva a pisar una iglesia. Es triste. ¿No te entristece eso a ti? Es triste. Pero ¿por qué es que hay tantos hijos ausentes del temor de Dios? Porque no hay hombres que teman a Dios en la casa. No hay hombres, las mujeres que puedan agruparse a un hombre sólido que ama al Señor. Y por eso miramos la decadencia de nuestra sociedad. El texto dice, y quiero que me sigas, hermanos, así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión. ¿Quién es Sión? Sión era un monte y una ciudad y un templo. El monte de Sión, ¿sí lo recuerda? Hebreos capítulo 10, versículo 22, nos dice que ese Sión a quien ellos iban ahora es la iglesia. Hebreos 12, el versículo número 12, 22. Ustedes, hablando de la iglesia, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Los hombres que temían a Dios tomaban a su esposa, tomaban a sus hijos, se iban un camino a Jerusalén porque iban a adorar a Sión. ¿Qué es Sión? El templo, la ciudad de Dios. ¿Qué es el Sión de hoy día? La iglesia, el pueblo de los santos. ¿Qué debe hacer un hombre temeroso de Dios? Toma a sus hijos, toma a su esposa y se va a Sión, se va a la iglesia a adorar a Dios. Amén. Pero el problema es que los padres dejan a los hijos en la casa. Pasa un mes, no te preocupes, no estoy diciendo que si falla un domingo tu hijo eres un vil pecador. No, estoy hablando de un estilo de vida que un padre debe llevar a sus hijos a Sión a adorar a Dios, mostrándoles la fidelidad de Dios. Y después de que tú llevas tus hijos a Sión, vas a ver a la ciudad prosperar. Escucha, y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dijo él, si tú llevas a tus hijos a Sión, vas a ver a Jerusalén prosperar. Amén. ¿Tú quieres ver a la ciudad prosperar? Parece que nadie. ¿Tú quieres ver a tu ciudad prosperar? Lleva a tus hijos a Sión. Sé un hombre que teme a Dios y vas a mirar no nomás tu familia, sino que tu iglesia, y por último vas a mirar a una sociedad transformada. Escucha, oh, qué hermosa verdad. El Señor te venga de Sion y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y vea a los hijos de tus hijos. Pasea sobre Israel. Yo te pregunto en esta mañana, es tiempo, iglesia, de volver. Nuestro diseño de Dios es ser hombres que temen a Dios. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a ser un hombre temeroso de Dios que guía a su familia en el temor de Dios? Yo quiero ver el bien de mi comunidad, de mi sociedad, pero para eso se ocupa un hombre que teme a Dios. No queremos cambiar Casa Blanca, pero no queremos cambiar nuestras casas. Amén. Queremos ver cambios en nuestro trabajo, pero no queremos cambiar nosotros. Créame, a mí me duele igual que ustedes mirar ideologías liberales y ideologías que no honran a Dios, que salen de nuestra Casa Blanca. Yo oro por los gobernantes. Ore por el bienestar de nuestra comunidad y de las elecciones que vienen en noviembre. Oren que Dios tenga piedad de este país, pero mi esperanza no está en la Casa Blanca.
Está en el Señor. Y para que haya una comunidad transformada, ocupamos hombres que temen a Dios. ¿Tú quieres ser ese hombre en esta mañana? ¿Tú quieres ver el bienestar de tu familia? ¿Tú quieres ver tu iglesia transformada? Yo lo quiero ver. Pero eso inicia porque tú temas a Dios. Yo te celebro a ti en esta mañana, Padre, porque tú eres una pieza indispensable en nuestra comunidad. Porque tu fidelidad a Dios va a depender del bienestar de nuestras comunidades. Tony Evans decía lo siguiente: para tener un mejor mundo se ocupan mejores continentes. Para tener mejores continentes se ocupan mejores países. Para tener mejores países se ocupan mejores ciudades. Para tener mejores ciudades se ocupan mejores condados. Para tener mejores condados se ocupan mejores iglesias. Y para tener mejores iglesias se ocupa un hombre que tema al Señor. Espero que tú seas ese hombre. Heme aquí, Señor, que yo quiero temerte a ti y guiar a mi familia en el temor de Dios. Padre, te pido en este momento, mi Dios, que levantes a hombres en este lugar, Señor, que te teman a ti, Señor, y que guíen a sus familias en el temor tuyo, Padre. No permitas que sean negligentes a la tarea divina que tú les has asignado, Padre. Levanta a hombres de carácter, Padre, hombres que te teman, Señor, que quieran bien el bienestar de su comunidad. Padre, eso inicia temiéndote a ti, Señor. Eso inicia con un hombre que tema, Señor. Levanta a hombres en este lugar, Señor, que digan: yo y mi casa serviremos a Jehová. Transforma nuestra comunidad, Señor, por medio de tu iglesia y por medio del evangelio de Cristo, para que el mundo sepa que solamente en Cristo hay salvación. A ti daremos gloria y honra por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: Dios te bendiga, iglesia. Póngase de pie, por favor.